Hola, bueno, vamos a presentar la siguiente charla, exposición y nos acompaña desde la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional de Córdoba, Marina, ¿sí? Y Natalia Ríos. Bueno, los escuchamos, la charla se llama Empleos Verdes, los empleos del presente y del futuro. Así que bueno, las escuchamos, chicas, bienvenidas. Muchas gracias a todos por estar acá y acompañarnos esta tarde. Nosotras somos de la Facultad Regional Córdoba de UTN, representando, somos Regenerarte, Marina, yo, Natalia y una compañera más, Verónica, que quedó en Córdoba, nos hace el aguante desde allá. Hoy vamos a conversar un poco sobre empleos verdes. La charla está pensada en 3 momentos distintos. El primer momento vamos a ver un poco de números y a empezar a ver qué está pasando en el mundo con esto de los empleos y del cambio climático. Después va a haber un segundo momento donde vamos a conversar sobre el empleo, la importancia del empleo y los empleos verdes en particular. Y un tercer momento donde les vamos a contar un poco de Regenerarte y de la escuela que estamos arrancando en Córdoba. Muy bien. Bienvenidos entonces, hola a todos. Lo vamos a saltear. Un poquito de contexto. Vamos a arrancar hablando de Latinoamérica primero. En el 2030, para el 2030 se estima que 2,5 millones de personas van a perderse, empleos van a perderse en Latinoamérica y en el Caribe. Esto a causa del estrés climático, el aumento de temperaturas que conlleva sequías, inundaciones, etcétera. Y con ello mueren ecosistemas y por ende mueren comunidades, ¿sí? Entonces se estima esta pérdida de empleo de acá a solamente 9 años, o sea, no es nada, ya no estamos hablando del siglo que viene, estamos hablando de 9 años. Y también otro fenómeno que acompaña esto son las migraciones, los migradores climáticos, los desplazamientos por causa de la crisis climática, que eso ya lo estamos viviendo hoy. Si uno ve un poco las noticias latinoamericanas y centroamericanas, ya hoy es una realidad. Otro número que es importante tener en cuenta es cuáles son los sectores que generan más emisiones de carbono al ambiente, ¿sí? Estos son números mundiales en general. La industria de la agricultura y la silvicultura es la industria que hoy más genera emisiones, un 31% representa, seguido por lo que es la industria de energía y la industria. Lo bueno es que en realidad, si bien esto es como algo malo, también la industria, el rubro, de la agricultura es la que más tiene para aportar a los empleos verdes. Es decir, es donde más potencial tenemos de hacer un cambio significativo, genuino en el impacto ambiental. Entonces, no todo es malo hoy. Sí, otro tema importante que hay que tener en cuenta, específicamente hablando de agricultura, y acá de nuevo hacemos hincapié en la agricultura porque hoy es el rubro que más impacto genera en emisiones, pero también el que más potencial tiene de revertirse, y encontramos que el 68,5% de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen, digamos, al rubro de agricultura, hoy trabajan en la informalidad, trabajan al margen, digamos, de todo lo que son los derechos y todos los beneficios que tienen los empleados que están en blanco, ¿sí? Mientras que en los que son trabajos urbanos, este número es del 45-47% aproximadamente. ¿Qué son los empleos verdes? Porque ya empecé a hablar un poco de empleos verdes, el nombre de la conversación de hoy es empleos verdes. Según la Organización Internacional del Trabajo, que es el concepto que nosotros tomamos como base, son todos aquellos empleos que, por un lado, son decentes, son dignos para las personas que lo ejecutan y, por otro lado, cumplen con esta condición de ser amigables para el ambiente, de incluso restaurar los ecosistemas y mantener la biodiversidad en donde se llevan a cabo. Estos empleos verdes pueden ser en relación de dependencia o en emprendimientos independientes, valga la redundancia, y pueden ser trabajos muy pequeños como un oficio artesanal e incluso profesiones. El empleo decente, cuando nosotros hablamos de empleo decente, estamos hablando
no solamente de un salario digno, que es lo primero que se nos suele venir a la cabeza, sino también que tenga buenas condiciones laborales, que tenga protección social, que los derechos del trabajador y la trabajadora se respeten, y algo que, bueno, la igualdad de géneros, por supuesto, y algo que mucho no se tiene en cuenta o se deja medio de lado, es que para un empleo ser decente también debe estar considerada la opinión y participación de esos trabajadores y trabajadoras en los empleos en cuanto a lo que los conciernan a ellos mismos, ¿sí? O sea, la opinión, la capacidad de poder participar de las decisiones también forma parte de lo que se considera un empleo decente, que es el ODS 8 que vemos ahí. En Argentina, el último estimado que tenemos oficial de parte de la OIT Argentina es un número del 2015, donde se estimaba que a 650.000 empleos en Argentina eran empleos verdes, formaban parte de los empleos verdes, lo cual representa apenas un 7% del total de asalariados de Argentina. Pero bueno, esto lejos de ser algo que sea malo, en realidad es algo muy bueno porque significa que hay mucho potencial todavía para que crezcan los empleos verdes. Para el 2015, la distribución principalmente de donde se encontraban los empleos verdes eran en la industria, 38%, transporte el 29% y agricultura un 9%. Dentro de esto, que no lo pusimos a este slide, hay uno de los rubros que es el que de gestión de residuos, que dentro de su propia composición, el 83% de los empleos que trabajan con residuos son empleos verdes. ¿Por qué? Justamente porque están volviendo a dar valor a los residuos y transformándolos en nuevas cosas. Sin embargo, ese 15% que falta es porque hay muchos empleados que trabajan en la informalidad dentro de la gestión de residuos. Entonces, bueno, hay también ahí todavía que para levantar un poco ahí. Pero bueno, como les decía en conclusión, hoy hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas para poder potenciar esto de los empleos verdes en el futuro. Y ahora le vamos a dar paso a Marina para que siga contándonos qué representa el trabajo hoy para nosotros. ¿Vos me pasás? Sí. Bueno, dale, paso. Yo tengo independencia. ¿Tengo que apretar este? Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Y un poco la invitación era primero acercar algunos números y después invitarlos a que nos pasemos un poquito más atrás y exploremos el concepto de trabajo. Yo no sé si muchos de ustedes alguna vez se han preguntado cuál es la etimología de la palabra trabajo, de dónde viene trabajar, porque eso también impacta en la manera de entender y de vivir. Y si me voy para atrás a la historia, por ahí les puedo contar que la etimología de trabajo viene de travalium y de una herramienta, no una herramienta, una técnica de tortura que se usaba para los esclavos, que se llamaba tripalium, ¿sí? Entonces, trabajo viene de tripalium y era un artefacto que se usaba para la tortura. Entonces, empezó a asociar el trabajo o el acto de trabajar con aquellos labores que hacían los esclavos o trabajos muy forzosos como en el campo o en las minas. Desde ese lugar, si empezamos a pensar, entendemos que al trabajo se le fue asociando a lo largo de la historia un concepto con mucha carga negativa, con mucha carga de sufrimiento y muy asociado también a algo insalubre. Sin embargo, si vemos otras corrientes, han empezado a pensar y a ver que el trabajo, cuando no era así, porque no siempre estuvo, si bien se lo veía como algo negativo, nos podemos poner a pensar que no era algo negativo en la práctica, entonces también empezaron a asociar y a ver qué generaba. Y en las comunidades, ¿qué genera el trabajo? Genera sentido de pertenencia, le da sentido a las personas dentro de una comunidad, sociabiliza, y cuando se asocia la palabra trabajo con esta otra parte, podemos pensar que genera un impacto positivo. Y no solo pensar que genera un impacto positivo, sino está comprobado que es tan importante el trabajo en la vida en sociedad para las personas que, dependiendo su calidad, afecta la calidad de vida general, que va mucho más allá del momento de trabajar, va
en lo famoso extralaboral y con las relaciones extralaborales. Y piénsense ustedes en situación de trabajo cuando están bien, cómo repercute en su contexto externo y cuando no están tan bien con el trabajo, eso no sucede. Entonces, desde ese lugar, pensar el trabajo, podemos decir, bueno, podemos pensarlo de un lugar insalubre y que no solo es insalubre, sino encima trabajos que generan impacto negativo en el ambiente, o ¿por qué no pensar fuentes laborales que generen salud, que generen bienestar y que encima generen impacto positivo en el ambiente? Si yo les tuviera que acercar un número para impresionarnos un poco, en el mundo hoy somos 3.300 millones de personas las que trabajamos. Solo pensando las que tenemos de 18 a 60 años, que vendría a ser un promedio aceptable. Después ya ojalá no hubiera niños trabajando y mucho menos personas en edad de jubilarse. Entonces, si pensamos en eso, decimos cuánta gente trabaja y cuánto impacto que generan esos trabajos. La realidad hoy en el mundo es que el impacto en general, o la gran mayoría, es negativo por dos motivos. Porque hay mucho porcentaje de informalidad, y porque muchos de esos trabajos generan consecuencias en el ambiente, porque contribuyen a aumentar la huella de carbono, la contaminación sonora, la contaminación de las tierras y demás. Lo bueno de todo esto, y porque siempre hay que ver la pata buena, es que lo podemos asociar. Fíjense qué interesante este cuadrito, que es chiquito, pero es sumamente útil. Podemos pensar que los impactos del cambio climático que acaba de contar, algunos de los impactos que acaba de contar la Nati, y que muchos de ustedes ya también los deben estar viviendo, porque todas las personas los estamos viviendo, van a requerir medidas para mitigar o para adaptarse a los cambios que se vienen, ¿sí? Entonces, eso va a generar, a grandes rasgos, transformaciones en el mundo laboral. Y esas transformaciones van a tener que ver con pérdidas de empleo. Entonces va a haber personas que van a perder su empleo porque o va a dejar de existir la comunidad en la que viven, o la tarea que hacían, porque se van a empezar a dejar de hacer algunas actividades, o lo podemos asociar con oportunidades que va a traer este cambio o estas transformaciones en el mundo laboral. Y ahí aparecen el sector verde, que es dentro de las economías verdes la propuesta laboral, como fuentes potenciales de trabajo. Entonces, desde esta lógica de decir, bueno, lo veamos como una oportunidad, lo veamos como algo que genere un efecto positivo en las personas y que genere salud en las personas, nos podemos meter en los distintos rubros del empleo verde. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué es el empleo verde? Un empleo que, además de ser digno para quien lo hace, tiene un impacto positivo en el ambiente. Y ese impacto puede tener que ver con restaurar un ambiente, puede tener que ver con cualquiera de estas clasificaciones que nosotras elegimos estas 11. La realidad es que dependen el libro que lean, la corriente teórica que lean, la actualización de la economía verde que lean, van a encontrar distintas clasificaciones. Eso no es lo importante es que adentro de cada uno de estos títulos, y ya les voy a contar algunos ejemplos de Argentina, porque hay muchísimo empleo verde generado en Argentina y hay muchísima oportunidad para que nosotros y nosotras nos formemos en eso. Encontramos esto de decir, bueno, la realidad palpable ya existe, ya puede ser, porque no podemos ser más, y ahí es donde apostamos como Regenerarte, ¿no? Producción sostenible de alimentos, por ejemplo. Hay distintas maneras de pensar la producción sostenible de alimentos. La que primero se nos suele venir a la cabeza es quizás la agricultura sustentable, la agricultura sin agroquímicos, o libre de agroquímicos, o la orgánica. ¿Sí? Esa es la manera de producir alimentos. Y adentro de ese sistema de producción hay un montón de trabajo potencial, porque requiere mucho más mano de obra que tecnología. Y eso es súper interesante, porque no deja de ser necesaria una tecnología, pero en vez de ser una tecnología de aparatos, es una tecnología social, que es las manos de las personas.
Y además de cuidar la producción, dentro de producción sostenible de alimentos, también encontramos, por ejemplo, la gastronomía sustentable. Y la gastronomía sustentable, hay un ejemplo muy lindo en Bahía Blanca, hay otros, y seguro que les vienen a la cabeza algunos cuando les cuente este, que ellos no solo velan por de dónde viene la materia prima de los alimentos que hacen, y en este velar es que no solo sean alimentos de materia prima libre de agroquímicos, sino que sean hechas por personas que estén en condiciones dignas de trabajo, cocinan de acuerdo a la cultura de la localidad, respetando los ciclos y cocinando con los alimentos que esa estación del año les habilita sin forzar otros alimentos. Entonces, cuando pensamos en gastronomía sustentable, pensamos en un ecosistema completo, ¿sí? Y ¿qué va haciendo esto? Va ampliando la cabeza y diciendo, entonces esto puede ser un emprendimiento dentro del rubro gastronomía sustentable como para pensar un ejemplo. Hay otro que nos gusta mucho contar también a nosotras porque es la construcción sustentable y la construcción sustentable son cualquier tecnología que se haya inventado, que se pueda inventar o manera de construir que busque reducir la huella ecológica, ya sea al momento de construir o a lo largo de la vida útil de esa edificación, ¿sí? Y el ejemplo que nosotros traemos es el de Construcciones 3C, que se los recomiendo seguir, porque no solo porque son cordobeses, sino porque mezclan dos tecnologías. Una es la tecnología de usar lo que para otros es basura, botellas de plástico que se tiran, ellos las vuelven paneles y esos paneles se vuelven tabiquería interna y reemplazan una pared interna. Y lo interesante de esto es que tiene excelentes, por ejemplo, condiciones para el hogar, además de que es barato, de que es más liviano, con lo cual soporta estructuras y cosas arquitectónicas que si me sigo metiendo, me voy a meter en un embrollo porque no les sé explicar. Quienes las hacen son personas que accedieron a un trabajo digno, pero no hubieran accedido de otra manera. ¿Por qué? Porque tienen algunos antecedentes que hoy todavía en la sociedad desconfiaríamos quizás de contratarlos como colaboradores de nuestros emprendimientos. Son expresidiarios, son adictos y son personas que gracias a tener este acceso al trabajo aprenden una tecnología que es muy simple también la construcción de los paneles. Entonces ellos pueden construirlos solos sin tener que pagar un extra y además pueden construir las casas. De hecho, hoy en este rubro hay necesidad de mano de obra, hay mucha necesidad de mano de obra, es decir, hay mucho empleo verde disponible. ¿Algún otro ejemplo que también, y esto hay un montón y es muy lindo, es el ecodiseño, ¿sí? Son todas esas propuestas de diseños de objetos de utilidad de nuestra vida cotidiana, un vaso, una mochila, un juguete para las hijos, hijas, que hacen con un circuito circular. ¿Qué significa esto? Se hacen con material reciclado en general, piensen en madera, piensen en plástico, piensen en telas. Por supuesto, quien los hace tiene condiciones dignas, ya sea porque o es dueño del emprendimiento y va siempre con un porcentaje interesante en la ganancia, o porque si es empleado se cuidan algunas cosas. Ya les voy a contar igual al cierre que no todo es perfecto, pero no importa, es mejor hacerlo que esperar lo perfecto. Otro rubro súper interesante es el de educación y comunicación. ¿Y por qué es súper interesante? Porque cuando hablamos de empleos verdes, en general pensamos primero o únicamente en un oficio o en un producto, ¿sí? ¿Qué empleo puede hacer para hacer un producto? Un muñeco Pinocho, que como les mostraba la marca recién, de un producto concreto. Bueno, también hay servicios en el mundo del empleo verde. El servicio de la educación o el de la comunicación son dos ejemplos interesantes. Regenerarte es nuestra escuela y Nati ya se las va a contar en un segundo. Y también hay otras empresas que hoy se dedican exclusivamente a educar en distintas cuestiones que hacen, generan nuevas habilidades que tenemos que tener las personas para estar en este mundo y afrontar los desafíos del mundo que se viene. Y lo último que les quería decir antes de que les contemos de Regenerarte, que es como nuestro hijo, hija, es que quizás alguno de estos ejemplos que yo traje no es 100% perfecto, ¿sí? Quizás tiene para mejorar algo, ¿sí? O el 100% de su circuito no es sustentable, todavía utilizan algún material que le podríamos marcar como, hay algo acá que
que no corresponde, o quizás no tienen al 100% de sus colaboradores en condiciones perfectas de contratación, pero sí son todos emprendimientos, proyectos y trabajos que primero están en curso, que están probando y que van mejorando a partir de la puesta en práctica. Entonces, siempre nosotros apostamos a salgamos a la cancha y probemos y vayamos mejorando en el hacer y no esperemos a que sea perfecto, 100% sustentable, porque nos va a llevar puesta la crisis climática y vamos a seguir acá en el laboratorio. Así que eso también está bueno pensar, porque si no nos volvemos muy críticos de la economía verde y de los empleos verdes, y hoy no hay tanto tiempo para criticar, hay que meter las manos en la masa, decimos nosotras. Totalmente, hay que ensuciarse un poco. Tal cual, siguiendo este objetivo de ir hacia la transición justa que propone la OIT, que la propuso en el 2017, nosotros dijimos, bueno, después de mucho investigar y estudiar, dijimos de dónde podemos aportar, cuáles son nuestras habilidades, porque también tiene que ver con eso. Esto de la calidad de vida que menciona Marina es descubrirse uno, descubrir cuál es el propósito de uno y desde dónde puede sumar cada uno, que cada uno tiene aspectos totalmente distintos que puede aportar. Y así nació Regenerarte, la primera escuela de empleo verde de Argentina. Nosotros teníamos tres inquietudes muy grandes que vimos. Por un lado, el desempleo en Argentina y en Córdoba particularmente también, que en pandemia se vio grandemente incrementado. Por otra parte, la necesidad de reskilling y upskilling, es decir, adquirir nuevas habilidades que no son las que hoy existen en el mercado educacional, ¿sí?, para el trabajo. Justamente que tiene que ver con lo que recién decía Marina, de esto de necesidad de adaptarnos a lo nuevo que viene, ¿sí? Porque muchos empleos van a dejar de existir y hay que adaptarse a lo nuevo. Y, por supuesto, la crisis climática. Y en esas tres preocupaciones que teníamos, nace Regenerarte, que nació en el 2020 en alianza con la UTN de Córdoba y con el gobierno de la provincia de Córdoba. Y tuvimos una primera edición este año, entre marzo, abril hasta agosto, una formación se formaron 150 personas en esta primera edición, muchísimas horas de formación, muchísimas horas de trabajo y de compartir aprendizaje en conjunto. Y nosotros, bueno, en esta primera edición hicimos un blend de virtual y presencial. Se trabajó, nuestro trayecto pedagógico es un programa integral, justamente por todo lo que mencionaba Marina recién, que no es solamente aprender una habilidad puntual, sino es entender nuestro contexto, que somos parte de un ecosistema, somos parte de un sistema mayor y también tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder dar lo mejor en nuestro trabajo y que no sea un esfuerzo. Entonces, nuestro trayecto pedagógico está dividido en 3 etapas. La primera es justamente esta de introducción y contexto, saber dónde está el mundo, dónde está Argentina, dónde estamos en cada una de nuestras comunidades, y también hacer actividades de propósito, de descubrir nuestro propósito, en qué somos buenos y qué nos gusta. A partir de ahí después venía una segunda etapa, que es donde realmente se enseñaba alguna de las habilidades. Ahí los estudiantes se dividían en 6 talleres. Esta primera edición tuvo 6 talleres, 6 empleos verdes distintos, donde se podía elegir cuál hacer. Y en la tercera etapa se volvían a encontrar todos en lo que nosotros le llamamos de habilidades complementarias, y era justamente materias que complementan invitando a la acción, a esto que decía Marina el último. Hagan, o sea, animarse a empezar a hacer. Había muchos de nuestros estudiantes que ya tenían ideas o que habían empezado a hacer tal cosa y no se animaban. Y bueno, es mejor animarse y como dice ella, no va a ser 100% sustentable desde el principio, pero sí con una visión de hacia ahí quiero ir. Y bueno, ahí les dábamos materias de emprendedurismo en general y también de gestión del cambio, de transformarse uno mismo. Y bueno, para este año, lo que queda este año y el año que viene, los desafíos son tratar de replicar Regenerarte en todo el país. Nuestra idea es llevar esta escuela, el modelo de la escuela, y que se reproduzca y que quede la capacidad instalada en muchas comunidades distintas para que después tomen su propio vuelo. Seguir teniendo más talleres, más docentes, más alumnos. Hay dos particularidades de Regenerarte. Una, como para que se den una idea, los oficios y las profesiones que elegimos para capacitar en esta edición fueron iniciación para la instalación de paneles solares, biocosmética,
jardines urbanos comestibles, que fue súper interesante porque era, bueno, no importa tu metro cuadrado, podés tener tu alimento disponible. Hidroponía. Y marketing verde. Y marketing verde como servicio, para también esto de la comunicación. Y lo de 13, que fueron claro, docentes. y construcción sustentable, que les conté que les enseñábamos el proceso de producción, y ahí estuvo bueno porque había desde un albañil que quería aprender un nuevo método hasta una arquitecta que quería empezar a pensar sus proyectos con esa lógica, como para que tengan una idea. Y los profes, algo que también siempre contamos, porque para nosotros es un orgullo, nosotros somos 3 fundadoras, pero sin los profes no hacemos nada, los elegimos por amor a lo que hacen y porque hagan lo que van a enseñar. Después, si había que ayudarlos a armar pedagógicamente la clase, para eso estábamos nosotras, pero sí buscábamos personas que estén haciendo su empleo verde, que ni sabían muchos de ellos que, mirá, estoy enmarcado en la economía verde, estaban chochos, que les poníamos un título a lo que hacían, y que, por supuesto, lo adoraban, lo adoran, digamos. Y lo otro importante cuando hablamos de los alumnos es que nosotros, nuestra idea de esto es, tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Nosotros no teníamos ningún tipo de condición previa para inscribirse, ni de edad, ni de conocimiento educativo previo. Y ese mix, como dice Marina, se dio en todos los talleres. En los 6 talleres había hasta gente con postdoctorado y gente que había terminado el primario. Y fue hermoso, esa diversidad fue hermosa y muy rica porque hasta se enseñaban entre ellos. La más joven tenía 17 y la más grande 71. Y teníamos una en el medio de todo. Así que bueno, la invitación es a replicar y bueno, muchas gracias obviamente por habernos escuchado y si tienen alguna pregunta, bueno, acá nos pueden contactar también para seguirnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé si alguien quiera preguntar algo de todo lo que las chicas expusieron. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Nadie? Yo les pregunto algo. ¿Ustedes cómo funcionan como escuela? Ya dijeron que eran talleres, pero que supongamos acá en Argentina se quiere abrir una escuela Regenerarte. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? O sea, no sé si ya lo han pensado. Nosotras hicimos una alianza con la UTN Córdoba, con la Secretaría de Extensión de la UTN Córdoba, y junto con ellos difundimos el programa y era abierto por una cuestión. El programa estaba pensado para ser en Córdoba porque iba a ser 100% práctico. La pandemia hizo que abramos la frontera y eso estuvo bueno porque se presentaron muchos participantes del interior de Córdoba y de la Argentina. Las clases eran virtuales, sincrónicas, se tenían que presentar. Entonces hoy sí, y eran martes y jueves, 3 horas, era la carga de una diplomatura, 80 y pico de horas con exámenes después de cada módulo y con certificación. Y si nos quieren encontrar en algún lado, nuestras actividades las difunde la Secretaría de Extensión de la Universidad Tecnológica Regional Córdoba y las difundimos por nuestra cuenta también en el Instagram de Regenerarte. Y lo que hacemos es ir buscando fondos para que paguen el entrenamiento de los y las participantes, porque uno de los principios que tenemos es que la educación tiene que ser o muy accesible o directamente gratuita, ¿sí? Entonces, entendemos ahí que está bueno hacer alianzas y que no necesariamente el usuario pague por el servicio. Bueno, chicas, muchísimas gracias por este emprendimiento tan lindo y que realmente, como decían ustedes, lo necesitamos porque si esperamos a que esté todo concreto, el mundo actual en cuanto a lo ambiental es algo que tenemos que actuar y accionar ahora. Así que un aplauso fuerte para ellas, felicitaciones, que tengan muchos éxitos en este emprendimiento.